Les voy a contar una historia. Esta es la historia de mis papás. Así que desde mi visión como hija, de algunas cosas que me acuerdo, les voy a contar cómo fue la obra misionera. Ahora ya como mamá y uno de mis hijos ya está casado, cuando pienso en el comienzo de mis papás, digo que estaban locos porque eran muy jovencitos y tendrían 21 años. Mi mamá quedó embarazada, tenían vivienda, tenían trabajo, pero había algo muy especial en el corazón de ellos, que era un deseo muy fuerte de servir a Dios y ayudar a la niñez. Los dos fueron huérfanos de chiquitos, papá de su mamá y mamá quedó huérfana de su papá. Huérfanos pero no desamparados. Y creo que eso los impulsó a amar tanto a la niñez y a pensar en cuidar niños que lo necesitaran. Así es que muy jovencitos, recién casados, y decidieron ir a ayudar a Obispo Trejo, donde el hermano Rodolfo Germán Poller estaba enfermo, entonces ya no podía seguir en el hogar. En principio les dijo que fueran para ayudarles, pero él después, al poquito tiempo, se fue. Y bueno, yo digo que estaban locos porque mi mamá tenía 8 meses de embarazo cuando llegó a Obispo Trejo y no había ni luz, ni agua, ni ninguna comodidad. Pisos de tierra. Tenían ahorros como para todo el primer tiempo, pero era tanta la necesidad que al mes, cuando yo nací, ya de los ahorros no les quedaba absolutamente nada. Y bueno, me cuentan que nací cuando ya la luz se había cortado en el hospital del pueblo. Papá se había ido al hogar a ver a los chicos. Entonces cuando papá vuelve a ver a mamá y le muestra a mi mamá la receta con las cosas que debía comprar en la farmacia, y mi mamá lo mira porque sabía que no tenía nada de dinero para comprar. Entonces, bueno, papá se va con la receta, y cuando sale al patio del hospital, venía un cartero. En aquella época había carteros, y le dice: usted no lo conozco, usted es un tal Salvatierra, porque ha llegado una carta y no sabemos quién es el destinatario. Y sí, él le dice: yo soy Salvatierra. Así que fue al correo a buscar, y bueno, acá empieza una de las cosas la presencia de él, porque el giro telefónico, el giro postal, tenía el valor exacto a la cuenta de la farmacia. Ahí ellos entendieron que estaban en el lugar correcto. Una vez más sintieron que era el lugar donde Dios los había llamado. Así que, bueno, esa es la primera experiencia que yo me acuerdo y que me contaron. Después, desde hija, lo que me acuerdo es que todas las mañanas, cuando me despertaba, realmente no estaba, la mayoría de los días no estaba atendiendo a los chicos y después volvía. Mamá trabajó muchísimo, no sé cómo hacía a la hora de salir a la escuela, nos veía a todos y si alguno tenía una mancha ella se daba cuenta.
así que los guardapolvos siempre iban blancos. Los zapatos lustrados, aunque hacíamos una cuadra y ya quedaban sepultados en la tierra porque Trejo tiene muchísima tierra. Era muy seco, era muy árido. Uno dice Córdoba y se imagina los ríos y las sierras. No, Trejo es el paisaje del monte, muy desierto. Trabajaron mucho con sus manos para poder generar recursos. La tierra servía para tener una huerta, había que regar mucho, no había agua suficiente. Después una empresa alemana buscaba hacer experimentos de perforaciones y los justos que Dios hace, eligió este lugar para hacerlo. Hizo una perforación muy grande, parecía increíble tener agua en Trejo. El agua no resultó buena, pero igual había huerta. Se criaron vacas, así teníamos la leche, mamá ordeñaba. En esa leche hacía queso, ricota, dulce de leche, todo lo que se les ocurra. Trabajaba mucho, demasiado. Y los recursos eran no solo para los niños del hogar y para nosotros sus hijos, sino que la zona era tan pobre, tenía tanta necesidad que siempre ayudaron a quienes más lo necesitaban. Así que a mí siempre me sorprendió que plantaron muchos árboles, flores, era un jardín. Es el recuerdo que yo tengo. Yo sé que ellos trabajaron mucho y nosotros también trabajamos a la par de ellos, pero yo siempre me sentí privilegiada. Dios es tan grande, es tan bueno, es tan fiel, lo vi obrar tantas veces en las vidas de chicos. Los niños que llegaban, no todos eran huérfanos, sino que tenían historias de maltratos, de abusos, de abandonos, y nosotros convivíamos con ellos. El contacto con la tierra, con los animales, pero sobre todo con la palabra de Dios. El encuentro de cada mañana, leer la Biblia, orar y ver cómo Dios transformaba esas vidas. Son muchísimas las experiencias que podría contarles. También salieron a evangelizar a pueblos vecinos. En varios lugares hay testimonios. Y había veces que papá se iba y no había teléfono en aquella época, así que tampoco sabíamos cuándo volvía, si llovía en los caminos, se quedaban empantanados, a veces hasta un par de días. Fue loco, no son esos misioneros no fueron esos misioneros que van a una gran conferencia y dicen palabras bellas que te llegan al corazón, las que transformaron a otras vidas. Pudimos ver a Dios obrando, defendiéndolos, porque nada fue fácil. Nada fue fácil, eso sí lo recuerdo. Tuvieron situaciones muy difíciles y siempre la mano de Dios estuvo acompañándolos, sosteniéndolos. Hoy tengo un montón de hermanos, no solo Joel y Esteban, sino muchos que criaron mis papás,
que conocieron a Dios a través de ellos y sobre todo tener la plena certeza de que Dios es fiel. Y hasta ahora lo veo en el cuidado que tiene hacia mamá. Cada día. Cuando llegaron, vivían en piezas de 2 metros de altura, de chapas de zinc. Ahí crecimos nosotros. Nunca vieron eso como una carga. Siempre papá decía, dejó escrito, no miramos esto como carga, nos parecía que estábamos en el cielo, pues siempre nos pareció un privilegio muy grande que el Señor nos llamara a su obra. Edificaron un templo ahí en el pueblo, compraron otro terreno igual para tareas complementarias, compraron un terreno en otro pueblo, levantaron un salón en Sebastián Elcano, un pueblito vecino. Hay un testimonio en el Crispín. También fundaron una emisora con la cual cubrían un radio de 90 kilómetros y la usaban para la difusión del Evangelio, por supuesto, ¿no? Más de 500 hermanos fueron bautizados en esos años, en La Posta, La Sarria, Sebastián Elcano, Villa de María de Río Seco, La Encrucijada, La Cañada, La Rinconada, Puesto Castro, Rosario de Saladillo, Puesto Cejas, Puesto Fierro, Puesto Pucheta, Los Pozos, Las Saladas, La Puerta, Villa Fontana, La Merced, Diego de Rojas, Timón Cruz, Montes Rosario, Maquinista Gallini, Pozo del Moro, Chalacea, Cañada de Luque, Las Palmitas, Los Miguelitos, Tinoco, El Alcalde y muchos más que ya ni recuerdo. Durante muchos años, papá decía, Dios nos dio de beber de sus fuentes escondidas, también nos ayudó con sus ángeles, no faltó la viuda y cuando fue necesario estuvo presente el cuervo. Dios es soberano. Querer en pocos minutos contar tantas experiencias de vida es imposible. No sé si pude decir lo más importante.